Listo, Carlos, adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, primero quisiera ofrecerles una disculpa porque yo sé que ya llevo como dos, tres conferencias en hilo que están relacionadas con temas monárquicos, especialmente con el británico. Sin embargo, en esta ocasión no me van a dejar mentir, no podíamos dejar pasar de largo que pues acaba de fallecer la reina, que a mi parecer es uno de los eventos históricos más importantes que al menos a mí me ha tocado vivir. Definitivamente el fallecimiento de la monarca pone en marcha toda una maquinaria de pompa, circunstancia, tradiciones, ceremonias, etcétera, etcétera, que vamos a estar siendo testigos en los siguientes días y semanas. Y por supuesto, pues bueno, ya trayéndonoslo al campo de la filatelia, decidí hablarles sobre los reinados más prolongados de la historia. Decidí incluir solamente el top 10, ¿ok? El top 10, y no voy a hablar de esos 10, voy a hablar solamente de esos 10, los que han aparecido en estampillas postales, ¿vale? Bueno, dicho lo anterior, procedo a hacer mención de los criterios que consideré para este top 10, porque pareciera ser algo muy sencillo, no es una cuestión numérica, la cantidad de años que estuvieron en el trono y san se acabó. Sin embargo, tenemos algunas variables que nos podrían hasta cierto punto alterar, modificar o permitir incluso jugar con ese top 10. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si estamos hablando de monarquías hereditarias o electivas. A lo largo de la historia tenemos varios ejemplos de monarquías electivas. A mí me parece que el más famoso por excelencia sería el Sacro Imperio Romano Germánico, en el cual, a pesar de que los Habsburgo acapararon el trono durante los últimos dos, tres siglos de su existencia, en teoría era electivo. Y si nos queremos ir a un ejemplo contemporáneo, un ejemplo que sobrevive hasta la fecha, pues también me parece que por excelencia el ejemplo sería la Ciudad del Vaticano, el papado. Como ustedes saben, el Colegio de Cardenales es el que se encarga de elegir al Papa. En dicho trono, el trono de San Pedro, el reinado verificable más largo que tenemos hasta la fecha es el de Pío IX, por eso lo puse aquí en esas estampillas, que parece a la izquierda Pío IX y a la derecha el Papa Pío XII. Pío IX tuvo un pontificado que se prolongó por 31 años, casi 32. Estamos hablando del siglo XIX. Luego, otro factor que es de mucho peso, de gran importancia, es la edad que tenía el monarca al momento de llegar al trono. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si era menor de edad, obviamente se requirió de una regencia. ¿Estamos de acuerdo? Y el hecho de que haya habido una regencia, si nos ponemos muy estrictos, muy ortodoxos, pues le resta mérito, porque no estamos hablando de verdaderamente un reinado que en su totalidad fue efectivo, sino solamente nominal. Aquí el ejemplo más extremo que existe en la historia es el de Alfonso XIII de España. Alfonso XIII de España nace siendo rey, ya que su padre, Alfonso XII, falleció cuando su mujer, la reina, se encontraba embarazada. Entonces, una vez que nace Alfonso XIII, inmediatamente se convierte en rey. Sin embargo, su reinado no va a ser tan largo porque se va a ver truncado en el año 1931 por la declaración de la Segunda República Española. ¿Ok? Ahorita en el top 10, de hecho, vamos a ver que el que está en número uno, en el sitio número uno, justamente requirió de una regencia y eso nos permitiría hasta cierto punto argumentar que la monarca recién fallecida, Isabel II, es en realidad la que posee el reinado más largo. También tenemos que tener en cuenta si son monarcas de países soberanos plenamente, semisoberanos o dependientes, si son monarcas que se encontraban dentro de un sistema de protectorado, colonia, territorio de alguno de los imperios coloniales que existieron antiguamente, o bien si una porción de su reinado, digamos, estuvo bajo ese esquema. Los listados, por lo general, omiten ese tipo de reinados. Si los incluyésemos, entrarían ya ahí en cuestión también, por ejemplo, muchos estados alemanes, que fueron parte en su momento del Sacro Imperio Romano Germánico, de la Confederación Germánica o del Imperio Alemán. Hay algunos reinados ahí bastante prolongados, pero vuelvo y repito, no se trataba de estados plenamente soberanos tal y como lo entendemos hoy en día. Otro punto que es muy importante, que contemos con fuentes fidedignas y verificables. Obviamente, si nos vamos a la antigüedad,
vamos a encontrar reinados que pudieron haber durado 90 años, 80 años, pero las fuentes son confusas, no contamos realmente con un registro escrito que nos permita garantizar al 100% de que se trata de hechos factuales o que en realidad se trata, como nos dice aquí, de figuras legendarias. Aquí el ejemplo que les voy a dar, en realidad van a ser dos. El primero de ellos es, recuerden, en la época de la antigua Roma, se divide en tres grandes periodos, ¿sí? La monarquía, la república y el imperio. La etapa de la monarquía cuenta, si mal no recuerdo, con 7 reyes, pero estos se consideran como figuras legendarias, ya que en promedio sus reinados andaban entre 70, 80, 90 años. Eso es prácticamente imposible en una época en la cual la esperanza de vida del hombre era de unos 33, 35 años. Yo ya estaría en tiempo extra, por ejemplo, si hubiera vivido en ese tiempo, ¿no? Entonces, estar hablando de una dinastía de 7 reyes sucesivos con reinados tan prolongados, obviamente nos habla ya de que ahí hay un elemento legendario. Y el otro ejemplo que les puedo dar dentro de esta categoría es Pepi II, faraón del antiguo Egipto, que de acuerdo a ciertas fuentes reinó por 90 años, lo cual prácticamente se descarta en automático. No es del todo imposible, ojo, no estoy diciendo que sea imposible, pero no existen las fuentes documentales, las fuentes primarias que nos permitan estar completamente seguros de ello. Por lo tanto, ese tipo de figuras no están incluidas en este top 10, aunque ojo, hay dos que sí. Hay dos que están vemos, ¿ok? No hay un consenso general entre historiadores, arqueólogos, estudiosos del tema. Ahorita veremos a quiénes me refiero. Continúo. Y bueno, pues aquí tenemos ya nuestro top 10. Vienen sus fechas de reinado y el total de años y días que estuvieron en el trono. En primer lugar tenemos al famosísimo Rey Sol, Luis XIV de Francia, de la dinastía Borbón, que reinó de 1643 a 1715, lo que nos da un total de 72 años y 110 días. Yo pensaba que la reina sí lo iba a alcanzar, ¿verdad? Le faltaban menos de 2 años. Yo pensaba que sí los iba a aguantar, sobre todo cuando aparecen estas fotografías de la reina recibiendo a Liz Truss, la entrante primera ministra de Reino Unido. Sí, por supuesto, se le veía frágil, se le veía muy, pues sí, delicada, pero no pensé que ya fuera tan inminente su fallecimiento como terminó siendo, ¿no? En segundo lugar, tenemos precisamente a la reina Elizabeth II, que acumuló 70 años y 214 días. Como podrán ver, acababa de superar en cuestión de hace semanas, meses, al tercero y al cuarto. Y yo con lo fan que era de la reina, checaba casi diario de que, ay, ¿cómo va la reina? Ya superó a Rama IX, ya superó. Pues bueno, los alcanzó a superar. Tenemos en el tercer sitio a Rama IX de Tailandia, que él estuvo 70 años y 126 días. Luego a Johann II de Liechtenstein, príncipe, de 70 años y 91 días. Luego tenemos a un monarca oscuro poco conocido, Adilín II de Kedah, 68 años y 220 días. ¿Dónde está Kedah? Es uno de los estados constituyentes de la actual Malasia. ¿Ok? Y luego tenemos en el sexto puesto a alguien que nos debe de resultar hasta cierto punto pues muy interesante, sobre todo por su cercanía, Pacal I de Palenque, que supuestamente, de acuerdo a la cronología maya, reinó por 68 años y 33 días. ¿Por qué lo incluyen? Porque por lo general, y aquí no me van a dejar mentir, es considerado que los mayas tenían un registro muy exacto, la cuenta de los días, la cuenta del calendario corto, largo, etcétera, etcétera. Ya saben lo que pasó en el 2012 con estas cuestiones del calendario maya. Entonces sí que hasta cierto punto podemos confiar. Sin embargo, sí hay por ahí un tema que nos va a hacer dudar. Se los mencionaré en breves momentos. En el séptimo sitio, perdón, tenemos a Francisco José I de Austria-Hungría, un Habsburgo. Él reinó por 67 años y 355 días. Se quedó a nada de alcanzar los 68 años. Él fallece en plena Primera Guerra Mundial. Como sabemos, poco después el Imperio Austrohúngaro va a ser disuelto como resultado de la derrota que sufrieron en la Primera Guerra Mundial. Pues fue una vida llena de tragedias, ahorita platicaremos de ello. En el octavo sitio tenemos a Chan y Mixcahuil de Copán. Copán, recuerden ustedes que es una de las ciudades estado maya.
se encuentra en lo que actualmente es Honduras. Y este reinado sería de 67 años y 130 días. Aquí también tiene el asterisco para señalar que tenemos que tomar esto con cierta reserva, con cierta cautela, al igual que es el caso de Paca. En el número 9 tenemos a Fernando III de las dos Sicilias, un Borbón también, perteneciente precisamente a esa rama de los Borbón dos Sicilias, cuyo reinado acumula 65 años y 90 días. Todavía tenemos en el top 10, número 10, a la famosísima reina Victoria del Reino Unido, que para nosotros los filatelistas es por excelencia la monarca en la filatelia, o por obvias razones, cuyo reinado se prolonga de 1837 a 1901 y que supone 63 años y 216 días. ¿Hasta aquí algún comentario o duda con respecto a lo que he mencionado? ¿O va en orden? ¿O va quedando claro? ¿Sí? Oye, Carlos, No, Jorge, te escucho. ¿me escuchas? Sí, te Dos escucho. temas. Claro. Uno, cuando dices príncipe, por ahí mencionaste, regresa hacia atrás, mencionaste A príncipe. Johan. Johan es príncipe, no el rey. ¿Por qué lo pones como si estás hablando de reyes? ¿Por qué lo pones Hablando como de aquí? monarcas. Estoy hablando Monarca. de monarcas. Monarca es la manera genérica a la hora, porque aquí en este top 10 también hay un emperador, Francisco José. Ya. Hay un emperador, hay un rey. El título que tenía Pacal y Changmix seguramente era otro, ¿verdad? O sea, pero Ok, son... entonces cuando te refieres a monarca, te refieres a reyes, emperadores, Ujú. príncipes, Es, haz a de cuenta, todo el tipo término de genérico ok. de una monarquía hereditaria. ¿Sí? ¿Estamos de Y, acuerdo? y los papas son soberanos, pero no son monarcas. Los papas en cierto momento sí fueron considerados monarcas, bueno, hasta la fecha. Técnicamente hasta la fecha sigue, de hecho es una de las últimas monarquías absolutas, el Vaticano, pero sobre todo cuando existían los estados papales, tú te vas a las fuentes de esa época y literal, hay fuentes que le llaman König, o sea, rey, en alemán, ¿vale? Entonces ahora sí vámonos uno por uno, como pudieron ver en la lista, aparecen en negritas aquellos soberanos que sí pude encontrar estampillas postales en las cuales aparecen. El primero de ellos, Luis XIV de Francia, evidentemente, como todos saben, este periodo histórico 1643-1715 está fuera de la época filatélica. Sin embargo, a pesar de lo republicana que es Francia, pues no se pudo aguantar las ganas de sí emitir algunos sellos postales en los cuales se celebra la figura de Luis XIV, ya que por más republicanos que sean, pues tienen que reconocer que es uno de sus personajes, una de las personas más importantes dentro de su historia. Localicé este par de ejemplares, ambos de Francia. Obviamente, si se van a países nocivos, van a encontrar infinidad más de otros sellos, pero pues como todos sabemos, esos sellos postales no tienen realmente una relevancia para una colección seria. ¿Ok? Él subió al trono con tan solo 5 años de edad tras la muerte prematura de Luis XIII. Ahí hubo dos factores a considerar. Luis XIII estaba casado con Ana Mauricia de Austria, una infanta española, y de hecho tardaron muchísimo en procrear. Estamos hablando de que después de que ellos se casaron, tardaron entre 15 y 20 años para que viniera el primer hijo. Y de hecho a Luis lo bautizaron como Louis Dieudonné, que significa Diosdado. O sea, porque verdaderamente lo consideraron en su momento como un milagro que finalmente hubiera llegado un heredero. Y el segundo factor es que Luis XIII falleció de manera prematura, falleció joven. Entonces, si tenemos que llega con 5 años de edad al trono, pues va a requerir forzosamente de una regencia, que en este caso fue precisamente Ana María Mauricia de Austria, la infanta de la cual les acabo de hablar, quien fungió como regente hasta 1651. ¿Ok? Ahí podríamos suponer que inicia entonces el reinado efectivo de Luis XIV, pero no es así. Después de la regencia viene un periodo en el cual el cardenal Mazarino va a ser quien realmente lleve las riendas del reino. Recordemos que en ese entonces era muy común que cardenales fungiesen como, no voy a decir primer ministro porque estaría ahí cometiendo un anacronismo, no existía como tal la figura de primer ministro, pero sí el equivalente de chief minister, ¿ok? Así como lo fue el cardenal Richelieu, que es muchísimo más conocido, y después de Mazarino llegaría Jean-Baptiste Colbert, que también es muy, muy recordado, sobre todo por sus aportes a la teoría económica mercantilista. ¿Cuándo es que se retira el cardenal Mazarino? Más dicho, fallece
en 1661. Y es a partir de entonces que podemos considerar que inicia el reinado efectivo de Luis XIV. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque esto obviamente le resta mérito a estos 72 años y 110 días, porque eso es solamente nominal, ¿sí? Es un reinado nominal. Evidentemente, cuando él tenía 5 años, él no era quien presidía los actos de Estado, sino que estas actividades, ceremonias estaban encomendadas en otra persona, ¿ok? Como todos sabemos, Luis XIV de Francia es la epítome del absolutismo. Él va a construir, o más bien dicho, va a ampliar, porque ya estaba el Palacio de Versalles, él simplemente lo va a ampliar. Antiguamente era un lugar que utilizaban para ir de cacería, sus antepasados. Él lo va a ampliar y va a invitar a toda la nobleza del reino a vivir con él, porque él sí que se tomó muy en serio la frase de a tus enemigos hay que tenerlos cerca, y efectivamente, teniendo recientemente dos levantamientos de la nobleza, las llamadas frondées, francesas, que fueron dos levantamientos justamente de la nobleza en contra del monarca, pues Luis XIV supo muy inteligentemente venderles la idea de qué gran privilegio va a ser vivir bajo el mismo techo que el rey. Pues los tenía ahí cerquita y prácticamente los va a convertir en floreros, en figuras decorativas de Versalles que van a estar, se van a convertir en esclavos de la etiqueta y del protocolo tan estricto que se va a desarrollar en esta corte. Queremos conocer un poco más al respecto, solamente basta con ver la película María Antonieta, la directora Sofía Coppola, en la cual se ve claramente cómo eran estos protocolos. Otro dato curioso sobre lo prolongado que fue su reino es que él no va a ser sucedido por su hijo ni por su nieto, sino por su bisnieto. ¿Por qué? Porque él vivió más que su hijo, su único hijo que sobrevivió a la infancia, Luis el Gran Delfín, su nieto, el duque de Borgoña, y finalmente va a dar hasta su bisnieto, que es el que finalmente se va a convertir en Luis XV de Francia, que va a reinar de 1715 a 1774. ¿Ok? Esos son los datos que en este momento les puedo dar sobre el rey Sol, Le Roi Soleil. En segundo lugar, tenemos a la recién fallecida reina Isabel II del Reino Unido. Su reinado se prolongó por 70 años y 214 días. Quiero aquí recalcar algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es cómo curiosamente, numéricamente coincidió que los años que terminan en dos, por alguna u otra razón, tuvieron mucha importancia para la reina Isabel II. En 1952 accede al trono, en 1972 falleció Eduardo VIII, el que abdicó el trono. O sea, si Eduardo VIII nunca hubiera abdicado al trono, y ya que no tuvo descendencia, aún así Isabel II hubiera ascendido al trono en un año que termina en dos, en este caso 1972. Luego tenemos 1992 que ella definió como su annus horribilis, un año horrible, porque ese fue el año en el cual se hizo público y de manera muy escandalosa la separación de Carlos y Diana, también la separación de Ana y su primer esposo, así como de los duques de York. Ese fue el Annus Horribilis. Y agréguenle que en ese año también se quemó el castillo de Windsor. En el año 2002, que fue su jubileo de oro, fallece su madre, la reina madre, y fallece su hermana, la princesa Margarita. Entonces, ahí vamos agregándole, ¿no? Y finalmente va a ser en un año que termina en dos, el año 2022, cuando la soberana va a fallecer. Yo sé que obviamente esas son solamente coincidencias, pero sí quería resaltarlas, ¿no? Y aquí lo primero que pongo es in memoriam, porque precisamente, obviamente, esta presentación que les estoy dando el día de hoy es en memoria de esta soberana que no es secreto, todos lo saben perfectamente, a la cual admiré mucho. Aquí les pongo en el segundo punto algo que es una conclusión a la cual yo llego. Por supuesto, si alguien me lo quiere debatir, estamos por abierto. Para mí es indiscutiblemente la persona cuya imagen ha sido más reproducida en sellos postales. Y yo creo que no hay nadie que ni siquiera se le acerque. ¿Opiniones? ¿Coincidimos? Todo depende si en número o en territorios, porque su papá presidió sobre más autoridades postales. Ujú.
Entonces ahí habría que pues hacer un recuento de territorios sobre los cuales gobernó cada uno. En número, pues por años y por número de timbres indiscutiblemente, ¿no? Pero yo tengo mis dudas sobre Número de cantidad, países cantidad de países, emisoras. países y colonias. Sí, sí, definitivamente en cuanto a autoridades emisoras, yo también lo pondría en duda, pero en cuanto a numéricamente, estadísticamente hablando, sino más con los matchings, o sea, una infinidad de reproducción. Esa, de hecho, sí está ya reconocida como el trabajo de arte, de artistic work, que ha sido más reproducido Pero, en el mundo, porque la pero, cantidad de veces que aparecieron los matchings es impresionante. Dime, Jorge. pero, Carlos, yo creo que Jaime ahí tiene un punto también. Fíjate en esto. O sea, yo estoy de acuerdo que quizás la cantidad de timbres que se pudieron haber impreso, pues es del orden de los miles de millones, probablemente. Pero ¿cuál es la cantidad de emisiones? Eso yo creo que ahí es la parte que hay que contar en todos los territorios, como dice Jaime, y en que fue soberana principalmente, ¿sí? O en los que sale, aunque no haya sido soberana, ¿sí? Yo creo que es la parte que habría que evaluar un poquito, pero bueno, es un punto de vista nada más. Ok, va. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias por su retroalimentación. ¿Qué otra información incluye en esta diapositiva? Pues bueno, tuvimos que a lo largo de estos 70 años de reinado, tuvimos dos series definitivas con la efigie de la reina. La primera, los famosos Wildings, que muestran su retrato en 3/4, y posteriormente los matchings, de los cuales ya hablé aquí en Sofía Rey hace algunos meses, y que pues ahora sí por fin encuentran su punto final. Yo, como le comentaba por ahí a Jaime en el grupo de WhatsApp, yo casi estoy seguro que lo normal o más bien dicho lo que deberíamos de esperar es que se emita muy pronto algún último matching en negro, ¿no? O algún diseño así que justamente haga referencia al luto en el cual se encuentra actualmente el Reino Unido. A ello tenemos que agregar, por supuesto, las emisiones en los Commonwealth, en los países del Commonwealth, tanto Commonwealth Realms como miembros del Commonwealth que no reconocen ya a la reina como su jefa de Estado, ahora a Carlos III. Y por supuesto, ahí también tendríamos que agregar las emisiones que se produjeron como resultado de sus visitas a muchos otros países que no necesariamente forman parte de la Commonwealth. Y me llamó mucho la atención, de hecho, obviamente lo primero que me acordé cuando estaba escribiendo esto, es que la reina visitó México durante el sexenio de Echeverría, en 1975. Y sí tenemos varias emisiones precisamente de visitas, por ejemplo, de Baduino de Bélgica. Se emitió un timbre cuando vino aquí a México. Pues curiosamente, cuando vino la reina Isabel II, no se emitió sello postal. Y ni yo me lo podía creer. No lo podía creer. Me parece que fue una gran omisión. Entonces, no, se perdió esa oportunidad ahí en su momento. Eh, Era una diferente administración postal. Fue López Mateos a quien le mm, gustaba conmemorar esas visitas. Muy bien. Pues bueno, ahí tenemos la explicación de por qué fue que ya con Echeverría no se emitió un sello Sí, Con, luego de esta ocasión. con Díaz Ordaz ya tampoco, o sea, sí, López Mateos era el que más le gustaba esto y le gustaba pregonarlo. Sí. Está la de Kennedy, ¿no? También, por ejemplo. De Kennedy tiene dos. El chamizal, que ya no le tocó a Kennedy, pero supone que sale ahí. Y pues Ajá, cuando falleció Kennedy. muy bien. Bueno, vamos al tercer sitio, que es Rama Noveno de Tailandia. Este también nos tocó conocerlo. Falleció en 2016. Todos los presentes lo debemos de recordar. Él reinó de 1946 a 2016, lo que nos da un total de 70 años y 126 días. Por eso les digo que la reina Penita lo alcanzó a rebasar. Su nombre personal, que era Bhumibol Adulyadej, subió al trono siamés, una manera de llamar a Tailandia, con tan solo 18 años de edad. Y la manera en la que llegó al trono está envuelta en cierta tela de misterio, ya que su hermano mayor, Rama VIII, fallece supuestamente por un tiro accidental en la cabeza. Hay diversas versiones, se maneja que fue suicidio, pero hay quienes incluso argumentan que quien realmente lo mató fue incluso el mismo Rama IX por accidente o con toda la ventaja y alevosía. No se sabe, eso sí que está completamente en el misterio.
A pesar de esto que les acabo de mencionar, pues Rama IX se convirtió en uno de los monarcas más populares que se conocieron en la época moderna. Los tailandeses lo adoraban, pero verdaderamente era una adoración, sobre todo teniendo en cuenta que Tailandia tiene reglas muy estrictas en cuanto a las críticas a la monarquía. Cualquier crítica a la monarquía se considera como un crimen de lesa majestad. Entonces, pues a lo mejor esto ayudó bastante a que el público tailandés no fuera crítico hacia su figura y que no solamente eso, sino que lo ensalzaran, estuviera representado como debe esperarse en sellos, en monedas, pero también en grandes displays en las ciudades tailandesas. Lamentablemente, después de su fallecimiento a los 88 años, quedó en el trono su hijo Vajira Longkorn, que es una persona mala. O sea, verdaderamente es una persona mala. O sea, los escándalos que tiene este hombre, les estoy hablando de otro nivel, otro calibre. O sea, el príncipe Carlos es una blanca palomita al lado de lo que es Rama X. Incluso ahora que estuvimos en época de pandemia, se filtró que este hombre se fue a encerrar a un hotel, si mal no recuerdo, en el sur de Alemania o en Suiza, y se me olvida exactamente en dónde, con un número considerable de prostitutas, y desde allá estaba reinando él mientras su Era pueblo estaba tengo acá entendido que era en Suiza, Carlos. en Suiza, ¿eh? Sí. Y obviamente esto fue un escandalazo que en cualquier país occidental, estamos de acuerdo, hubiera demandado una aplicación. Pero estamos hablando de un país que, como les acabo de mencionar, tiene reglas muy estrictas con las críticas a la monarquía y pues por eso ha sobrevivido. Pero aún así, ha habido muchas protestas recientemente en Tailandia que nos podrían hablar de que eventualmente sí sea abolida ya la monarquía en dicho país. Ahí No, la popular es la hermana. de hecho, justamente la hermana es muy popular, pero lamentablemente pues las reglas de sucesión no permitieron que fuera la hermana, ¿verdad? Es algo, un caso similar al que hay acá en Reino Unido, que yo creo que Ana es muchísimo más popular que Carlos. Yo creo que de hecho Ana hubiera sido mucho mejor reina de lo que va a ser Carlos. Pero bueno, ahí es ya entrar al territorio de la especulación, ¿no? Les quería mencionar que, pues como pueden ver aquí en los timbres postales, vimos envejecer a Rama IX desde sus 18 años hasta sus 88. Entonces fue un periodo muy prolongado de emisiones filatélicas que le muestran. Y ahora sí llegamos a Johann II de Liechtenstein, justamente el que me hacías ahorita la pregunta. Jorge, él efectivamente es príncipe, hasta la fecha Liechtenstein es un principado, pero pues es una monarquía. Como pueden ver, su reinado también fue superado por Isabel II apenas hace unos meses. Él reinó por 70 años y 91 días. Y yo pongo en tela de juicio que se le incluya en este listado, porque en ese momento Liechtenstein era un país que, aunque podemos hasta cierto punto argumentar que ya estaba formado como estado moderno, con territorio, gobierno y población, se encontraba dentro de la esfera de influencia austrohúngara, a tal grado que de hecho el príncipe Johann II rara vez pisaba su principado. Él realmente su residencia principal era en la corte, perdón, austriaca, es decir, en Viena. Él subió al trono a los 18 años, también fallece a los 88, exactamente igual que el anterior. Como lo acabo de mencionar, rara vez visitaba su pequeño principado. Primero estuvo en Viena y luego en locaciones de Suiza. En 1912 es cuando el Principado comenzó a emitir sus propias estampillas y ya en esta se va a incluir la efigie del monarca, como lo pueden ver aquí en las tres que aparecen en la parte superior. De hecho, quienes estén familiarizados con las estampillas austrohúngaras no me van a dejar mentir, se nota el estilo, se nota la estética y de hecho fueron impresas en la misma imprenta que en ese momento se imprimían las estampillas austriacas. Aquí nos dice en el último punto lo que les acabo de mencionar. Cabe resaltar que Liechtenstein se encontraba dentro de la esfera de influencia austrohúngara, por lo que su inclusión en esta lista debe tomarse hasta cierto punto con cautela. ¿Por qué es que sí se le incluye? Porque actualmente Liechtenstein sí que es considerado plenamente como un estado soberano. De hecho, ahí tenemos una estampilla que marca el centenario de la primera emisión y en la cual se incluye una fotografía ya del envejecido príncipe. Luego llegamos a Pacal y antes de que comiencen a argumentar, porque por supuesto aquí vamos a argumentar, tenemos este sello postal de la serie permanente del 50
en el cual se incluye este alto relieve de la ciudad de Palenque, arqueología, pero no lo tenemos identificado. O sea, no estoy yo plenamente seguro de que este sea Pacal primero. ¿Ok? De hecho, por más que busqué en la literatura filatélica, solamente se le escribe como alto relieve de la ciudad de Palenque, de la época, pero no, yo no tengo la garantía de que sea Pacal. Entonces, no puedo estar 100% seguro. ¿Alguien sabe este dato con certeza? ¿Si es Pacal o no es Pacal? No, pero el que sí es Pacal es la máscara de Jade. Creo que hay un timbre con esa máscara. Muy bien, pues habría que buscarlo porque yo no encontré, pero muy bien, ese dato lo tendré en cuenta por si en algún momento pues vuelvo a dar esta conferencia. ¿Ok? Nos Y dice aquí Pacal también está en la lápida, ¿no? En la lápida en la lápida de la tumba, ahí está también Pacal. pero esa lápida aparece en un sello postal. Ah, no, no estoy seguro, no, Al, no. al- Ese es al- el tema, al final del día, Carlos, pues lógicamente no vamos a tener una fotografía de esta figura. evidentemente, es correcto. Sí, incluso la máscara, pues no te va a decir quién era, simplemente es una alegoría de la Eso. persona. Pero tenemos que estar 100% seguros de que sea una alegoría. Es exactamente igual como con Luis XIV. Luis XIV obviamente no hay fotografías, Ujú. pero hay pinturas. En este caso lo que hay es grabados, sí, en petrograbados, bien que lo pongamos más estrictos. Pero sí tenemos que contar la certeza. Si fuera justamente como me lo dice Oscar, la lápida, ahí sí, de hecho ahorita se las voy a mencionar, pues estaríamos 100% seguros de que es Pacal. Pero este personaje en particular, no sé si es Pacal o no. Vamos a tener que buscar si en la máscara de Jade efectivamente pues, aparece en un sello. ¿Ok? Pero bueno, les decía, su inclusión también debe tomarse con reservas, ya que su edad no ha podido ser del todo comprobada. Recuerden que aquí, como lo acabamos de mencionar, su tumba fue descubierta prácticamente intacta con los restos. Y cuando fueron estudiados esos restos, la primera conclusión a la que se llegó es que se trataba de un hombre de entre 40 y 50 años. De ser ciertos estos datos, entonces el reinado pues, se vuelve imposible. Sin embargo, posteriores estudios sí abrieron la posibilidad de que sea un hombre de hasta 70 años de edad. Entonces sí permitiría que este reinado sea efectivamente correcto. Nos dice aquí, diversos historiadores señalan que los mayas tendían a distorsionar las fechas importantes de su cronología para hacerles coincidir con eventos astronómicos. Esto también nos hablaría de que probablemente este reinado de Pacal esté distorsionado de alguna manera. Su tumba es muy famosa tanto por razones académicas, por todo lo que acabamos de mencionar, como por la pareidolia que resulta de la estela, esta que estamos hablando, esta lápida, en la que pareciese estar manejando controles de una nave espacial. Por eso es que se ha hecho tan famosa esa lápida. Pero evidentemente pues se trata de un caso de pareidolia. ¿Qué es la pareidolia? Ese fenómeno psicológico, mental, en el cual tú ves a lo mejor una carita feliz en donde no la hay. En este caso, pues tu mente te engaña y ves que hay una nave espacial en donde no necesariamente la hay. Ojo, con esto que les estoy mencionando no estoy descartando por completo, ¿verdad? Pero como historiador que soy, pues tengo que hacer ahí la aclaración y el énfasis en que esto es desde el sentido más estrictamente científico y objetivo. Entonces, pues sí, hay que revisar si efectivamente aparece por ahí la máscara de Jade. Entonces sí tendríamos a Pacal. De no ser el caso, yo creo que sí se está omitiendo una omisión más que agregarle a la larga lista que yo creo que tenemos de omisiones imperdonables de la filatelia mexicana. Ok, luego llegamos ahora sí a Francisco José I de Austria-Hungría. Su reinado se prolongó por 67 años y 355 días. Les mencionaba al principio que casi alcanzó los 68 años. Aquí lo vemos en emisiones filatélicas en diversos momentos de su reinado, diversos momentos de su vida. El primer punto que les pongo aquí, él es el último gran emperador emanado de la familia Habsburgo. Asterisco. ¿Por qué asterisco? Sí alcanzó a sucederle todavía su sobrino Carlos I, que de hecho está beatificado por la Iglesia Católica, pero él solamente va a reinar por 2 años hasta la disolución del Imperio Austrohúngaro y ya no le podemos dar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún mote, la categoría de gran emperador, ¿verdad? Como sí lo fue Francisco José. Él subió al trono en circunstancias especiales tras la abdicación de su tío Fernando I en 1848. Recordemos que 1848 fue un año pivotal para
la Europa decimonónica, porque fue una gran oleada revolucionaria a lo largo y ancho de todo el continente, justamente en reacción a lo que se había definido tras el Congreso de Viena, la Europa de la Restauración, en la cual los grandes monarcas pretendían prácticamente borrar el legado de la Revolución Francesa, el legado napoleónico, y volver a ese antiguo régimen, cuando ya el público europeo en general ya no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de absolutismos. Pues bueno, de hecho es muy bien sabido que cuando a Fernando I se le informa de este levantamiento, lo primero que él dijo fue, pero ¿a ellos se les permite hacer eso? O sea, al público. Cabe resaltar que Fernando I tenía deficiencias mentales, no estaba plenamente capacitado para reinar. Entonces se le obliga a abdicar, entra Francisco José I, que era su sobrino, y como vemos, pues tenía 18 años. Van varios casos aquí en la lista de monarcas que curiosamente llegaron al trono justamente a los 18 años. ¿Qué eventos importantes se produjeron durante su reinado? Por ejemplo, en 1867 el Imperio Austriaco va a ser transformado en el Imperio Austrohúngaro por medio del compromiso justamente de la monarquía dual. Él va a convertirse en emperador de Austria y rey de Hungría. Se va a reconocer que Hungría es un componente de este imperio que está a la par del componente austriaco, cada uno incluso con su parlamento. Les pongo aquí que fue una vida llena de tragedias. ¿Cuáles tragedias estoy hablando? El fusilamiento de su hermano Maximiliano acá en México, el suicidio de su único hijo varón y heredero, Rudolf, el príncipe heredero, Rudolf, que se suicidó porque no se le permitió casarse con la mujer que amaba. Y por último, por supuesto, el asesinato de su mujer, de su esposa, la emperatriz Sisi, por manos de un anarquista que la apuñaló en la ciudad de Ginebra. Entonces, verdaderamente a este pobre hombre le tocaron grandes tragedias en su vida. Y eso que apenitas alcanzó a salvarse de que no le tocara ver la derrota absoluta de Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. Y pues bueno, llegamos ahora sí a Victoria del Reino Unido. Ella tuvo un reinado de 63 años y 216 días. Como todos sabemos perfectamente, ella fue la primera monarca en aparecer en un sello postal, en el primer sello postal, el Black Penny que tenemos aquí. Subió al trono también con 18 años. Se sigue repitiendo ese patrón curiosamente. Como todos sabemos, su reinado definió una era, la época victoriana. A mí ya me llamó bastante la atención ver a varios medios refiriéndose a esta época isabelina, que de hecho desde Winston Churchill en su discurso cuando fallece el rey Jorge VI habla de esta nueva época isabelina, Elizabethan Age, así como lo había ocurrido ya con Isabel I. Entonces ya veremos si con el discurso del tiempo realmente pues permanece esa etiqueta dentro de la historiografía y estaremos hablando así como de los victorianos, ahora estar hablando de los isabelinos al referirnos a este prolongado periodo. ¿Qué eventos importantes podemos mencionar del reinado de Victoria? Pues por supuesto la muerte de su consorte, el príncipe Alberto, en 1861, que fue un parteaguas en su vida. Ella se va a asumir en el luto prácticamente por el resto de su vida y de hecho su deseo de recluirse y de no estar en la vida pública, no aparecer en la vida pública, promovió hasta cierto punto un movimiento republicano en ese momento en Gran Bretaña, pero pues como todos sabemos no logró consolidarse. Ella fue la primera monarca británica en celebrar un jubileo de diamante. ¿Qué significa esto? Que fue la primera en llegar a 60 años en el trono. El que más cerca había estado antes de ella había sido Jorge III, que reinó de 1760 a 1820, se quedó a meses de llegar a los 60 años. Pero aunque hubiese llegado, no creo que hubiera sido una ocasión muy de celebrar, ya que él llevaba muchos años ya sumido en la completa locura. Jorge III, sus últimos años, perdió por completo la razón. Aquí Oye, vemos algunos... Dime, perdón, Juan. otro evento que deberías de ponerle ahí importante es de que durante su reinado, este, el Imperio Británico llegó a ser más grande que jamás ha existido. El punto en el que el Imperio Británico llegó a ser el más grande que jamás ha existido fue exactamente en 1922, después de la Primera Guerra Mundial, y es cuando cubría un cuarto del territorio total y un quinto de la población total a nivel mundial. Pero sí, Eh, efectivamente, durante el reinado de ella fue cuando empezó esta gran expansión
Y lo que podríamos incluir como dato es cuando se le proclama emperatriz de la India, que fue Benjamín Disraeli, el primer ministro de ese momento, el que le ofreció ese título. Y hay muchos rumores de por qué se le ofreció más allá de, obviamente, reivindicar el régimen británico sobre la India. Hay incluso los chismes de corte, el cotilleo, dicen que la reina Victoria, pues no veía con muy buenos ojos que su hija mayor, que también se llamaba Victoria, fuera a ser emperatriz alemana por haberse casado con el príncipe heredero del entonces Imperio Alemán, Federico. Pues ella quería ser emperatriz también y por eso se le ofreció este título, pero ese es cotilleo de la corte. Muy bien. Y bueno, ahí terminamos con nuestro top 10, pero tenemos el caso de Sobusa II, que es rey de Suazilandia, que de hecho es un país que recientemente cambió su nombre a Eswatini, ahora se llaman Eswatini. Él ascendió al trono de Suazilandia con tan solo 4 meses de edad y su reinado se prolongó por 82 años y 254 días, sin precedentes, ¿no? Porque además esto es plenamente verificable. ¿Por qué es que se le descarta las listas de reinados más largos? Pues bueno, debido a que su país, del cual fue monarca, era un protectorado británico, condición que retuvo hasta 1961. Entonces, de ese reinado, solamente una parte muy corta fue realmente bajo una soberanía de Suazilandia como estado libre e independiente. Y aquí lo vemos en varios sellos postales, incluyendo uno muy curioso en el cual se incluye a la reina Isabel II. Ya no los aburro más, solamente tenemos una diapositiva más con menciones honoríficas. Tenemos a Jaime I de Aragón, que reinó de 1213 a 1276, acumula 62 años en el trono. ¿Por qué lo incluyo? Porque es el reinado más largo de la península ibérica. Recuerden ustedes que en la península ibérica, antes de que se unificara España y Portugal, pues hubo infinidad de otros reinos, tales como Asturias, León, Aragón, etcétera, etcétera. Este es precisamente de Aragón. Y como ha sido recogido en varios momentos en la filatelia española, pudiese ser incluido en una temática que siguiese esta línea. Y en segundo lugar les puse también a Hirohito de Japón, un emperador también de reciente reinado, que acumuló 62 años y 13 días y que es el reinado verificable más largo de la historia japonesa. Aquí además cabe resaltar que el trono japonés es el trono cuyo es más prolongado de la historia. La dinastía que lleva ahí en el trono es la más larga de la historia a nivel mundial. Entonces, por supuesto, el trono japonés pues tiene esa gran distinción. De hecho, en una de las cenas que se organizaron para, si mal no recuerdo, el jubileo de diamante de la reina Isabel II, llama bastante la atención que a una de las figuras que más respeto se ve que le guarda precisamente a la reina Isabel II era el entonces emperador japonés aquí. Y con eso concluyo mi presentación del día de hoy. Ahora sí abro el foro para cualquier duda, comentario, queja que tengan sobre lo que les acabo de platicar. Muy bueno, Carlos. Gracias. Excelente como de costumbre. Gracias. Muy bueno. Oye, quizás la siguiente presentación la podrías hacer ya que te has definido como historiador, Ajá. sobre los imperios más grandes que han existido. Eso sería un Eso no tema muy bien. interesante, porque yo tenía entendido que el apogeo del imperio con la reina Victoria había sido hacia finales del siglo, pero dicen 1900 y cacho, 1920 y 22. tanto. Entonces suena Ujú, interesante, ese dato no lo tenía yo, ujú. ¿verdad? Sí, Suena es muy que interesante. recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, cuando pierde Alemania, todas sus colonias son repartidas principalmente entre el Imperio Británico y el Imperio Francés. Entonces ahí gana todavía más posesiones el Reino Unido. Ujú. República Francesa. Pues sí, pero el Imperio Colonial Francés, así se le conoce. Pero sí, efectivamente era la Cuarta República Francesa, si nos ponemos así. Estrictos, sí, es Ujú. cierto, es No, y de cierto, hecho es era cierto. la tercera, perdón, era la tercera. Interesante. No, Gracias. Gracias. excelente. Bueno, nos corrimos un poquito de tiempo. 3 minutitos nomás. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, nada nos obliga a acabar, pero ustedes mandan. Mm. Solo felicitar a Carlos nuevamente. Excelente Gracias, presentación, Carlos. gracias, Arnulfo. Gusto saludarte. Entonces, ¿a qué rey inglés le tocó
¿Quién estaba en Jorge V. 1922? Jorge V. V. Interesante. pero no le tocó salir en tantos territorios como a Jorge VI. Efectivamente. Están muy peleados. Hay eh, lo que pasa es que habría que hacer un censo porque Ajá. la ola de independizaje de las colonias empezó a finales de los 50, entonces todavía le tocó a la reina Isabel. Pero antes de eso estaba la consolidación de colonias. Entonces al papá le tocó salir en muchos timbres que luego se transformaron en una sola colonia. O sea, por ejemplo, a la reina ya le tocó una sola Canadá, por decir un ejemplo. ¿A qué te refieres? ¿Una sola Canadá, Jaime? Fíjate que había muchas provincias, Ah, como las provincias, Terranova, antes de que fueran New- integradas. Sí. como en Australia, que tenía New South Wales, bueno, ¿cómo se pronuncia? Wales, que también era su propia emisiones, Victoria también, Tasmania, etcétera, etcétera. Que por cierto, Tasmania, ¿cómo se llamaba originalmente? Vanderland, algo así. Van Diemen's. Es- es- Pero ahí está la carrera bien cerrada, ahí habría que hacer un... Pero bueno, de que se queda en un monarca británico, se queda en un monarca británico, de eso no tenemos la menor duda. A ver cómo le va ahora a Carlos. A Carlos III van a empezar, vas a ver, Australia, Oye, Canadá, una tras otra a declararse repúblicas. No, pues si lo hace Australia, lo va a hacer Nueva Zelanda, seguro. mira, no es... Yo digo que no es prioridad para ninguno de ellos. Mientras no haya una ganancia política en hacerlo, no lo van a hacer. Si la gente prácticamente no les cuesta nada tener una reina, si la gente sigue siendo, pues no sé, tener simpatía por la Casa Real, no hay ningún... Mira, los neozelandeses tuvieron problemas hasta para cambiar la bandera. Ajá, y no pudieron. No pudieron. No pudieron en el Tuvieron que referéndum, quedar- se quedaron con la misma. Mm, Entonces, pues digo, es probable. El que ya se salió fue Barbados, por ejemplo. Y poquito antes de que falleciera la reina, no se Y, esperaron. y si leíste el periódico hoy, Antigua y Barbuda quiere hacer lo mismo. No entiendo por qué, porque estás hablando de una nación de 100,000 gentes que se prefiere verse las solitas a tener a un papá grande detrás de él, a quien pedirle ayuda en caso de que alguien me venga A fastidiar. a fastidiar o que ocurra lo que pasó en Montserrat de un volcán que explotó, ¿no? Entonces, pues bueno, pero cada quien. Cada cabeza es un mundo en Prefieren estas ser cosas. cabeza de ratón que cola de león. Sí, yo creo que esa es una buena explicación. Pues mira, sería cierto si realmente tuvieran poder. Sí. Pero esa No cabeza tiene de nada. esa cabeza de león es ceremonial. O sea, la cabeza hace lo que la cola quiere. Es puro estatus nada más. Sí. Un símbolo, continuidad. Es quitar a la reina detrás de Bart Simpson, hombre. Esa está Ay, buena, no, esa está buena, ¿eh? es una barbaridad tremenda. Oye, Jaime, Pero, mañana te puedo echar una llamada temprano. En la mañana. Sí, voy a estar en la oficina. Ok, va que va. bueno, Ok. señores, que estén muy bien, muchas gracias. Tengan Felicidades, muy buena Carlos. noche, Hasta luego. caballeros. Gracias, Nos- Carlos. Sí, Saludarlos. gracias. Nos vemos la Gracias, próxima. Jaime. Felicidades, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.